Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Seamos bienvenidos todos a la casa de nuestro Dios. Vamos a, vamos a orar por las peticiones. Le voy a invitar a que nos pongamos en pie. Vamos a llevar por aquellos que han puesto su petición. No sé si alguien tiene alguna petición para adicionarla antes de orar. ¿O todos estamos bien? Si es así, me alegro. Pero si no, para eso estamos. Amén. Hermano Saúl, por su familia allá en México, ¿verdad? Hermano, hermano. Hermano Saúl, disculpe su apellido. López, se me olvida. El hermano eh, fue antes de la pandemia o en la pandemia. En la pandemia cuando se empezaba, vino él y de ahí ya no lo volví a ver. Y me cuenta que me dice, no, hasta ahorita tuve que ir a donde mi familia en México y regresé. Y yo le digo, yo pensé que se había mudado, se había ido, pero me da un gusto ver al hermano una vez más. Amén. Bueno, vamos a orar por nuestras peticiones. Padre, te damos gracias esta mañana porque una vez más nos permites estar en este lugar para adorarte, para bendecirte, para glorificarte. Señor, gracias porque tú eres bueno a nuestras vidas. Señor, queremos presentar las peticiones que hay en medio de tu pueblo. Padre, hay necesidades de provisión, a algunos que están enfermos, Padre, algunos que tal vez están desesperados. Señor, que tú puedas contestar. Queremos pedirte por la salud, Señor, de nuestra hermana Sara Lilian de Varías, Angie Flores, Levi Cepeda, Derlin Baires. Señor, seguimos orando por la salud de Edgar Donado. Padre, bendícelo. Señor, así también te pedimos por la vida de Edgar Muñoz, que tú pongas, Señor, tu mano sobre sus vidas, que los guarde, los cubra, les des paz. Señor, asimismo también por las peticiones especiales de nuestras hermanas Mabel y Telma Núñez, Jackie de Donado, Ingrid Vázquez, Señor, de la familia Rodas Parada, y por aquellas peticiones que hay en cada familia. Señor, que muchas veces, Señor, nos reservamos el hecho de qué, pero sí pedimos oración por esas peticiones. Señor, que tú obres. Padre, también pedimos por la familia de nuestro hermano Saúl López, Padre, allá en México. Señor, bendice su esposa también, que has puesto sobre ella la carga de predicar tu palabra, que tú la guíes, que tú la guardes. Señor, asimismo pedimos por la guianza espiritual en la familia Hernández Flores. Padre, Señor, que, Señor, ellos puedan buscar un lugar, puedan buscarte a ti. Padre, también te pedimos por la vida y la salud de Víctor Eduardo y de Esther María. Padre, pon tu mano de salud sobre ellos. Señor, te pido por mis padres, por cada uno de nuestras familias. Señor, bendice a cada una de las familias aquí representadas, que tu provisión no se aparte. Señor, asimismo también te pedimos por la vida de nuestro pastor general, por cada uno de los pastores de la misión, Señor, por cada uno de ellos. Padre, bendice la vida del pastor Don, de su esposa. Padre, bendice también la congregación. Gracias porque una vez más nos permites estar aquí para hablar y predicar de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo, Señor, que quiere interferir con el desarrollo de tu palabra. Amén y amén. Amén. Pueden pasar los chicos a escuela bíblica y es una bendición. Quiero saludar también a los hermanos que nos acompañan en la transmisión. Eh, Amén. Puede tomar asiento. Hoy puede tomar asiento. Amén. Fíjese que normalmente este día, como usted sabe, cuando es día domingo, hoy es
normalmente es una meditación, ¿verdad? Amén, es una meditación, tomamos una parte, una porción de la palabra del Señor, meditamos y trae consuelo, consejo, fuerzas, etcétera, para nuestras vidas. Pero fíjese que el Señor me ponía, déjeme decirlo así, ¿verdad? El Señor me ponía que hoy tengamos un breve estudio. ¿Se acuerda que yo he venido diciendo que un día iba a predicar sobre las 7 promulgaciones de la ley? Es decir, cómo está la ley, cómo se muestra la ley en todo. Entonces, ese es el tema de esta mañana, las 7 promulgaciones de la ley. Y yo quería tomar este día, domingo, para que pudiéramos ver este tema. Ahora, la ley dice la palabra que la ley de Jehová es perfecta, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando oímos hablar de la palabra ley, se nos viene a la mente, únicamente la ley mosaica. Cuando oímos la palabra ley en la Biblia, decimos, la ley, se nos viene automáticamente la ley mosaica. La ley mosaica es una de las 7 promulgaciones de la ley. Entonces, tal vez hoy no me voy a extender mucho, porque solo por cada promulgación deberíamos de tener una enseñanza. Es decir, hay mucho, pero yo quiero que usted por lo menos esta mañana se vaya con esta si es que alguna vez no lo he escuchado y si ya lo he escuchado, ¿cómo se llama? Nos queda más claro. Ahora, mire, si usted tiene Biblia Thompson, no la busque ahorita. No me lo voy a buscar, no voy a buscar la Biblia. Pero en la Biblia Thompson, las referencias aparecen estos puntos que vamos a tocar son los que vamos a tocar. Ahora, la pregunta es, ¿qué es una promulgación? Porque vamos a hablar, ¿qué es una promulgación? Si estamos hablando de promulgación, hermano, ¿y esto qué es de promulgación? Bueno, la promulgación consiste en una declaración solemne de acuerdo con una fórmula especial mediante la cual se formaliza la incorporación de la ley, es una ley, de manera definitiva al ordenamiento jurídico. Déjeme hacer una pregunta. ¿Dios es juez? Sí, si Dios es juez es porque hay una ley. No puede haber un juez si no hay ley. Entonces ahora, ¿desde dónde viene la ley de Dios? Desde la creación. ¿Por qué? Porque Dios hizo todas las cosas ordenadas. Nada está desordenado. Entonces, ¿qué más? Promulgación es cuando se publica formalmente una ley u otra disposición de la autoridad a fin de que sea cumplida y ya que está hecha, se tiene que cumplir como obligatoria. Una de las características de la ley es que es obligatoria. Nadie está por encima de la ley. Nadie. Y el que se pasa de la ley viene, ¿cómo se llama? Consecuencias. Y entonces es un acto de publicación oficial del que se hace constar el sentido o el espíritu exacto del texto por medio de un medio que garantice su carácter antiguo. Ahora, ¿por qué el Señor a nosotros nos ha puesto ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Bueno, Romanos 3:20, dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué hay ley? Porque necesita poner límites. La justicia es por medio de la fe. Y fíjese que en la versión Biblia al día, voy a ocupar esta versión, dice, por tanto nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, oiga lo que dice Romanos 3:20, mediante la ley cobramos
conciencia del pecado. Entonces, el propósito de la ley es que nosotros tengamos conciencia o conocimiento de que hay una ley y si quebranto la ley, se vuelve en pecado. Pero, y entonces, la revelación de Dios ha sido gradual y observamos cómo Dios ha escrito su palabra en diferentes formas, pero siempre dando a conocer su santa voluntad. Entonces, en otras palabras más simples, ¿qué es la ley de Dios? ¿Qué es la ley de Dios? La ley de Dios es que se haga su voluntad. Eso es, cuando escuchemos hablar de la ley de Dios, David decía, ¿cómo se llama? Oh, cuánto amo tu ley. Estaba diciendo en otras palabras, cuánto amo hacer tu voluntad. También David decía, la ley de Jehová es perfecta. El hacer tu voluntad es perfecto. Amén. Entonces, empecemos porque quiero que nos alcance el tiempo. No quiero salir tarde, no voy a extenderme mucho, pero sí quiero, ¿cómo se llama?, explicar. La primera promulgación de la ley es escrita en la naturaleza. Salmos 19:1. Escrita en la naturaleza. Dice, esta es la primera promulgación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora, los cielos cuentan que sí existe Dios. Eso está diciendo en otra palabra. Y dice que el firmamento confirma que Él hizo la tierra. Entonces, la primera promulgación es escrita en la naturaleza. Fíjese que hay una parte de la ciencia que es una mala ciencia. Y déjeme explicarle por qué. Yo no tengo nada en contra de la ciencia. No. Pero dentro de la ciencia hay una ciencia que es buena y hay una ciencia que es mala. Imagínense, hay una parte de la ciencia que dice que la concepción de la vida, la vida humana comienza en la concepción. Y hay otra parte de la ciencia que dice que mientras que el feto no tiene importancia mientras no nazca. Entonces, ¿verdad? Entonces, ahora, hay una parte de la ciencia que dice, oiga, que dice que usted y yo venimos del mono. Que dice que la Tierra se originó, el universo, del Big Bang, de una gran explosión. Y entonces por millones de años, ahora, ¿alguna vez de una explosión ha salido algo? ¿Verdad que no? Nunca. Usted explote algo y déjelo ahí 25 años y nunca va a surgir nada. No, es que mire, eran millones de años. No. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces la primera promulgación de la ley de Dios es escrita en la naturaleza. Génesis 1 nos describe de que dice que Él separó la luz de las tinieblas, le puso límite al agua. Dice que separó, ¿verdad?, el agua de la tierra. Entonces, mire, el mar no se sale si no es por la voluntad de Dios. Ahí está, ¿verdad?, la gran masa de agua y no se sale. Fíjese que viene el Señor y dice que creó la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Y entonces hizo una diferencia de día y de noche. Oiga, está estableciendo un límite de día y de noche para que estos, y de ahí dice que se formaran las estaciones. Usted puede detener el calor que viene ahorita. ¿Verdad que no podemos detenerlo? Imagínese, cuando hace frío, uno dice, mire, si es en el Polo Norte el frío, allá, ¿verdad?, en el Polo Norte, pero no solo aquí en la parte de Canadá y de Alaska, sino también de Rusia, de Siberia, todo eso. En el Polo Norte, estoy hablando de la parte arriba del cono. Yo sé que el Polo Norte es una cosa, Rusia y lo demás es otro. No voy a creer que estoy.
Pero, ¿verdad que cuando viene el frío, verdad que no lo podemos detener? ¿Por qué no lo podemos detener? Porque Dios dijo, voy a hacer estaciones. Y eso se llama ley. Hay una ley en el cual es de la estación de que del frío estamos saliendo y ahorita entramos en la primavera. Y después viene el verano y después viene el otoño, el invierno. No sé si ya me confundí. Bueno. Entonces, si nos damos cuenta, el Señor en la naturaleza muestra, porque dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan que Él hizo. Porque, déjeme decirle algo, ¿por qué la tierra no choca con nada? ¿Por qué usted y yo no podemos salir? Porque hay un límite que hace que, digamos, sí conocemos, ¿verdad? Científicamente, de que está la atmósfera, la estratosfera y todo lo demás. Y el Señor no permite que lo de allá pueda entrar y nos pueda afectar. Entonces, muchos pueden llegar a negar y a decir que todo esto fue creado por el resultado, ¿verdad? De una explosión y de millones de años de evolución. Pero en realidad todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho con sabiduría y con un propósito. Porque el crear la tierra tenía un propósito. Que usted y yo estemos aquí tiene un propósito. No le estoy diciendo de que, ay, si no, como raza humana. Porque muchas veces le andamos buscando un propósito personal. Y más que andamos compitiendo, mi propósito es mayor que el tuyo. No, el propósito como humanidad. Y entonces, los cielos y todo lo que existe nos hablan de un Dios sabio, todopoderoso e infinito. Porque fíjese que en la creación, Él dice que, fíjese que la ciencia está diciendo que el universo está creciendo. Y el Señor ya lo había dicho en su palabra. Porque sucede esto. Si Él lo llena todo, si Él lo cubre todo, ¿qué tiene que hacer el Señor para que haya creación? Él se contrae para que haya espacio, para que exista esta creación. Amén. Entonces, pero, entonces, ¿qué más? Un día estaremos delante de Dios dando cuenta de nuestras vidas. Y allí nadie tendrá excusa en decir que Dios no existe. Yo no entiendo por qué los ateos están enojados con Dios si Dios no existe. No entiendo. Es decir, hay un odio. Y si no existe, ¿por qué lo odian? Amén. Entonces, para terminar esta primera promulgación que es escrita en la naturaleza, Romanos 1:20, que lo vamos a ocupar en otra, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, oiga, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, desde que el mundo fue creado, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Amén. Por medio de las cosas hechas. Cuando yo me acuerdo que cuando fui a la escuela, no sé si estoy mal, ya en segundo o tercer grado, le enseñan a los niños de la polinización y le explican, no sé si ya lo vieron los gemelos, no, todavía no. Bueno, yo me acuerdo que en la escuela nos enseñaron, ¿verdad? Ahora, imagínense que todo tiene un ciclo. ¿Cómo nos afecta el polen, verdad? Pero sin el polen no habría la naturaleza que hay. Los árboles, y mire, imagínense, nos afecta el polen, pero los árboles son también los que nos ayudan después a limpiar el oxígeno. ¿Usted cree que eso fue por pura casualidad? No. Y la otra versión, en la Biblia, creo que Biblia al día, para entender un poquito dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Un día nos vamos a presentar delante de Dios
y no va a haber excusa de que Dios no existe. Amén. Amén. Entonces, la primera promulgación es escrita en la naturaleza. Segunda promulgación. Vamos a ir por la segunda promulgación. Escrita en la conciencia. Amén. Escrita en la conciencia. Cuando Adán y Eva también fueron creados, el Señor puso la ley de Él en la conciencia. Y así todos nosotros nacemos con una ley en la conciencia. Nadie nace sin esa ley en la conciencia. Nadie. Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, oiga, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Porque probablemente alguien puede decir, yo nunca había escuchado de la ley. Tal vez en algún pueblo que no tienen el conocimiento puedan decir, pero es que yo no sabía, nunca he escuchado. Pero ¿verdad que hay algo que le dice a uno que robar es malo? ¿Verdad que hay algo sin que uno, verdad que uno estaba pequeño y uno no tenía tal vez el conocimiento de la palabra, pero había algo que lo acusaba a uno y le decía, no toques. ¿Y eso quién lo enseñó? Eso fue puesto en nosotros porque hay una ley en la conciencia. Y la Biblia al día, voy a ir ocupando una versión, la que nosotros ocupamos, y ocupo otra, porque me gustan algunos textos. Dice, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige. Oiga, estos, como lo atestigua ¿qué? Su conciencia. Y pues sus propios pensamientos, y algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Alguien puede decir, un ejemplo, vuelvo otra vez, un ateo puede decir Dios no existe, pero ¿verdad que aún el ateo reconoce que robar es malo? ¿O no? Si no, todos andarían haciendo lo que les ronque la gana y cosa que no es así. Además que hay una ley, ¿verdad? La ley humana, una ley en cada país. Entonces, y fíjese que hay una tercera versión. Una tercera versión que es la traducción del lenguaje actual. Dice, es como si tuvieran la ley escrita en su mente. Su conducta así lo demuestra. Pues cuando piensan en algo, ya saben si eso está bien o está mal. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que nunca oyeron hablar de Cristo o de Dios? Imagínense, hay zonas, yo me recuerdo que hace muchos años se hablaba de que habían zonas en México, en montañas, allá donde había gente que nunca había escuchado hablar de Dios. Hay una isla allá en Oceanía, si no estoy mal, en donde no puede entrar nadie. Nadie puede entrar, no permiten. Y estos son nativos y etcétera. Hay pueblos que nunca han escuchado hablar de Dios. Hay lugares donde está prohibido hablar de Dios, porque se ha llegado a poner una religión y ha sido muy fuerte y se ha bloqueado todo. Entonces, estos que nunca han escuchado hablar de Dios van a ser excusados de presentarse ante el juicio, ante el juez, porque entonces estaríamos nosotros en desventaja, ¿verdad? Es que aquel como nunca oyó hablar de Dios, ¿verdad? Como aquel nunca oyó hablar de Dios, a él se le va a permitir todo. No. Porque entonces veámoslo del lado contrario. No, pero es que nosotros recibimos al Señor y nosotros le aceptamos. Entonces nosotros
somos salvos y todos los demás son condenados. Tampoco. ¿Por qué razón? Porque Dios no es injusto. Entonces, en aquel día, dice, sus propias, es un decir mío, pero no, aquí pone, yo lo escribí en aquel día, sus propias conciencias serán juez de ellos. Ahora, volvamos otra vez a Romanos 1:20. Romanos 1:20. Esta es la que dice, oiga, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Entonces significa que nadie va a tener excusa. Ahora, otra cosa. Mire, al final, ¿nosotros de dónde venimos? De Adán. Yo dije, algún momento alguien va a decir del mono. No, 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 no. ¿De dónde venimos? De Adán. Pero al final recuerde que la humanidad fue reducida. La humanidad fue reducida a 8 personas. Porque por un justo fueron salvos 7. Y 8 significa reinicio. Entonces, al final venimos ¿de dónde? De los hijos de Noé, de Can, Sem y Jafet. Personas que vieron, que conocieron el poder de Dios. Pero dice, pero mira, ha pasado muchos años. Entonces, dice Romanos 1:20. Volvámoslo a leer otra vez. Escrita en la conciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que nadie, el día que nos presentemos delante de Dios, nadie va a tener excusa de que Dios no existía. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo. Desde allá, ¿en qué momento hizo el Señor la tierra? En el principio, ¿cuándo? No sé. De Adán para acá nosotros tenemos aproximadamente más de 6,000 años. De Adán para acá. De Adán al principio, a saber, hermanos. Pueden ser miles o millones de años. No me voy a atrever a decir una fecha, no. Entonces dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, quiere decir que todos tenemos la capacidad de entenderlas, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y dice que todo ha sido hecho de su mano, de modo que no tienen excusa. Amén. Ahora, Romanos 2:12. Yo espero que me dé a entender, hermanos, porque créanme que no es un tema fácil. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Estamos hablando ya de una ley, ¿verdad? El conocimiento ya de la ley que nosotros conocemos. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. En la otra versión, para ir entendiendo un poquito más, dice, todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Amén. Usted y yo conocemos la ley, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, nosotros vamos a ser juzgados porque tenemos el conocimiento. Ellos también van a ser juzgados, pero por el conocimiento el de la conciencia. Amén. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Amén. Amén. Entonces, esa es la segunda. Primera, escrita en la naturaleza, y segundo, en la conciencia. Entonces, ninguno va a tener excusa, ni usted ni yo. Vamos a tener excusa del conocimiento de la palabra de Dios. Amén.
tercera ley, tercera promulgación, escrita en tablas de piedra. Éxodo 24:12. Escrita en tablas de piedra. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarle. Y en la próxima en la versión dice, y el Señor le dijo a Moisés, sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Dice, voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Ahora hubo un cambio. Ahora viene el Señor y oiga, se las escribió en piedra. Dice la palabra que fue el dedo de Jehová el que las escribió. Y cuando usted lee esta parte, fíjese que el Señor empieza, son como 4 o 5 capítulos, donde desde el 24 creo que al 30, si no estoy mal, donde Él empieza a darle todas las ordenanzas, a todas las cosas que tenía que hacer. Y lastimosamente, ¿verdad? Allá en el 30 o 31 de Éxodo, ahorita no me acuerdo, se encuentra con que Israel estaba adorando a Baal, a Api, al becerro. Pero bueno, entonces, la ley y los mandamientos fueron escritos en piedra por la mano de Dios. Y entonces Moisés, al ver la transgresión del pueblo, dice la palabra que quebró las tablas al pie del monte. Entonces, nosotros ahora tenemos un libro, ¿verdad? ¿O no es así? Y aún así lo quebrantamos. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuánto es la velocidad, cuánto es el límite de velocidad en esta parte aquí de Esplendora en el 59? ¿De cuánto es el límite de velocidad? 65, ¿verdad? ¿Verdad que todos sabemos que es 65? ¿Quién alguna vez no se ha pasado del 65? Ok. ¿Verdad que muchas veces ha sido porque hemos visto el rótulo ahí, ¿verdad? Que dice, se nos fue. Y ahí está. Pero usted sabía o no sabía que estaba allí. Sí, usted ya sabía que estaba allí. Pero muchas veces, para nosotros, es necesario que esté puesto ahí como un recordatorio. Y entonces el Señor viene y las pone en piedra. Y déjeme decirle algo que yo, Eduardo, estoy sacando en conclusión. No lo dice la palabra. Amén. No lo dice la palabra. Esta es un pensamiento que yo tenía hoy en la madrugada. No podía dormir, mire. Ahora, ¿por qué el Señor se las da en piedra? Porque si se la hubiera dado en papel, porque ya había escritura. Ellos venían de Egipto. Se les hubiera mojado, la hubieran perdido, la hubieran roto, la hubieran extraviado. Pero la verdad que en piedra es difícil que pasara algo. ¿Verdad que es difícil? Entonces el Señor ahora trae una ley para el pueblo visible. Pero eso no significa que no estaba la ley en la conciencia. Y esto tampoco viene a quitar que la ley estaba, ¿dónde? En la naturaleza o en la creación. Amén. Entonces, en lo humano nosotros conocemos la ley terrenal. Y aún así Israel quebrantó la ley de Dios. La veían ahí escrita y la quebrantaron. Ahora, por eso le decía yo al principio, imagínense, ¿cuántos de nosotros tenemos 66 capítulos? Porque son 66 capítulos, son
39 en el antiguo, 27 en el nuevo. Años de inspiración de Dios. Y qué fácil es quebrantarla, ¿verdad? Y aquí la tenemos. ¿Y acaso no tenemos de su espíritu en nuestras vidas? ¿Y acaso no está también la ley escrita en nuestra conciencia? ¿Y acaso no vemos nosotros la creación de Dios? Que todo es y ha sido por Él y para Él. Amén. Ok. Ahora, fíjese que después de esto, y vamos ahora a la cuarta promulgación. Como le digo, no quiero extenderme mucho porque yo lo que quiero es compartirle es las promulgaciones de la ley. Ya si el Señor, ahorita estoy saldando una cuenta desde mucho tiempo, o no, hermano, ¿verdad que había dicho varias veces que quería predicar de esto y compartir de esto? Vamos a la cuarta promulgación, y es Cristo, la palabra viviente. Ahora, déjeme darle un pequeño, ¿cómo se llama? Anuncio, un pequeño comercial. Este miércoles que pasó, empecé el tema de Jesús y la ley. No me voy a extender porque ahí está la enseñanza de este miércoles para que usted pueda entender un poco más. Y este miércoles voy a terminar, primero Dios, vamos a terminar el tema de Jesús y la ley, comparando Jesús y la ley. Ahora, Juan, vamos a la cuarta promulgación que es Cristo, la palabra viviente. Juan 1:14 dice, y aquel verbo, aquellas palabras, amén, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice, ahora oiga esta versión, pero me ha ayudado en esta para ir entendiendo un poquito más. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Volvamos a la versión de la Reina Valera, que es el que nosotros conocemos, ¿verdad? Ahora, fíjese que no está allí, pero Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. En el principio dijo Dios, hágase. De eso quiere decir, hágase. En el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. Amén. Entonces, verbo viene del logos, del decir. Es la expresión, lo que se dice del pensamiento. Amén. Es la expresión, lo que se... Usted puede sentir algo, pero mientras no lo exprese, no hay un logos. Amén. Entonces, y no es el mero nombre de un objeto. También esto de verbo es la encarnado o una concepción o idea. Entonces, Cristo es la palabra encarnada, es la palabra viviente. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que vino Cristo y déjeme ver si lo tengo aquí anotado, porque como le digo, no quise anotar, porque si no, para dar este punto tendría que dar toda la enseñanza del miércoles, otra vez. Y no quiero hacer eso. Ahí está la enseñanza ya del miércoles. Yo le recomiendo, escúchela y vamos a comprender un poquito más. Ahora, la ley era ideal. Esto voy a ocupar un término, una fracción de lo que expliqué. La ley era ideal, pero eran las palabras que le decían al hombre qué hacer. Fíjese que el Señor en nosotros pone primero en la conciencia y después lo hace escrito. Y qué complicado para nosotros, teniéndola en la conciencia y verla escrita, poder cumplirla. Entonces, ¿qué pasó con el Señor? Él vino, Él se hizo la ley viviente. No sé si me voy a entender con esto. Él se hizo la ley viviente. Él vino a demostrarnos a todos
que la ley se podía cumplir. ¿Y cómo la cumplió él? Viviéndola. Y dice que él la vivió y no fue hallado pecado en él. Entonces él es la palabra viviente, es decir, la ley viviente. Entonces aquellos que vieron a Jesús, ¿qué miraban? Miraban cómo la ley vivía, miraban cómo la ley caminaba. ¿Y qué dice la palabra? Que usted y yo ahora cumplimos la ley por Él, por medio de Él, no por nosotros. Entonces Cristo se volvió la palabra viviente. Dios le dio al hombre palabras para describir cómo Él quería que el hombre viviera. Le dio al hombre la vida y la persona que ilustra perfectamente y demuestra la ley ante los mismos ojos del mundo. Cristo es la ilustración, el ejemplo viviente, el patrón a seguir, la demostración de la vida, cómo debe ser vivida. Es la perfecta ilustración de la voluntad de Dios. El hombre representativo, el modelo para todos los hombres. Entonces, ya teniendo esta idea, ¿verdad? Esta idea de que Él, la ley, Él la dio. Entonces, Él es la ley. Vino y la encarnó. Y vivió y se presentó ante todos y con su vida demostró. Entonces dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y aquella ley que estaba en la conciencia, y aquella ley que estaba en la naturaleza, y aquella ley que estaba escrita en piedra, porque éramos, y yo, no usted, yo me incluyo, híjole, teniendo todavía aún las cosas, no haciendo su voluntad, ¿verdad? Dice, se encarnó y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y adicional, Hebreos 1, versículo 1 y 2. Dice, mire lo que dice Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. No solo lo que el Señor dijo, sino que también cómo vivió. Es completo, ¿verdad? Porque ahora usted y yo debemos dar testimonio no solo de lo que hablamos, sino también de la manera de vivir. ¿Cuántos nos jactamos de ser cristianos, de que no sé qué, y nuestra manera de actuar es, ok, dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo? Y en la siguiente versión dice, en la Biblia al día dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló, yo creo que yo repetí esa parte, ¿verdad? Habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Yo creo que ahí me confundí. Siguiente, el versículo 2, creo que lo repetí. Solo ese está. Bueno, volvamos al 1, entonces de la Reina Valera. Ok, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Amén. A quien constituyó heredero. Dice que nos habló por medio del Hijo de Jesús. Esa es la cuarta promulgación. Mire qué importante es entender esto, ¿verdad? Hermanos, ¿tienen ustedes calor? Porque se me olvidó, déjenme, perdón que me salga, pero... no, estamos bien. Estamos bien. Internamente está a 66. Soy yo el que estoy un poco nervioso. Dije yo, Señor, ¿en qué tema me he metido? Por ser día domingo, ¿verdad? Porque uno voy con el tiempo. Yo quiero que he tratado, hermanos, de hacerlo
ah, no por ustedes, no me vayan a malentender, pero he tratado de simplificarlo para que me pueda yo dar a entender, no otra cosa, no me va a entender. Amén. Entonces, por muchos, por el Hijo, ok, esa es la cuarta promulgación. Son 7, nos faltan 3. La quinta promulgación es todas las escrituras. Romanos 15:4. La quinta promulgación es todas las escrituras, lo que tenemos ahora nosotros como y conocemos como Biblia. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Momento. ¿Qué dijo el Señor allá en el Antiguo Testamento? De que cuando el Señor, cuando le da la ley a Moisés, las leyes y los mandamientos, para enseñarles, para guiarlos. Ah, mire, dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron. Por esa razón, el Antiguo Testamento sigue siendo vigente para nosotros. ¿Por qué razón? Porque nos guían. La ley nunca salva. ¿Ok? La ley nunca ha salvado. Exacto, la ley nunca salva, pero la ley ahora, a usted y a mí, esta ley que es la que conocemos, de la que se le dio a Moisés, nos preserva. Amén. Entonces dice, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, fíjese que aquí ya no está hablando, recuerde una cosa es la Torá, como lo conocen los judíos, son los libros del Pentateuco, y de ahí está el Tanaj, que son las escrituras de los profetas y los escritos, que estaban los demás. Espero no equivocarme, y si digo algo que no es así, pero ahorita. Entonces está la Torá, la Taná, y estaba el Talmud, pero el Talmud era la interpretación de la ley. Esa era una interpretación, pero del hombre. Y entonces creo que lo expliqué este miércoles, y si no sería este. Pero ¿qué sucedió? Ellos no tenían la interpretación, ellos hicieron una interpretación de la ley. Y entonces de una ley empezaron a hacer microleyes, mandamientos. De una cosa le pusieron una gran carga de un montón de cosas. Eso fue lo que pasó. Entonces dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. La otra versión dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Entonces, la primera promulgación es como la naturaleza y la conciencia tenían un límite para nosotros, no para Dios, para nosotros de qué es lo que Dios quería. ¿Verdad que, hermanos, muchas veces, verdad que hasta aún nosotros interpretamos la Biblia como nos conviene? Y nos salimos con que, no, es que yo no la entiendo así. Hermano, muchas veces un versículo no nos podemos poner de acuerdo. Entonces, limitados en nuestra mente y en cuanto al conocimiento de los atributos divinos de Dios. Entonces, era necesaria una revelación divina, una fuente autorizado. Todo esto es provisto a través de la revelación de las Sagradas Escrituras. Y ahora, ¿quién tiene usted y quién tengo yo que nos enseña, nos revela la palabra? El Espíritu Santo. Ahora dice, todas las Escrituras. Amén. Y leamos 2 Timoteo 3, 16, 17, que es el versículo muy conocido, ¿verdad?
Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Oiga, toda la escritura es inspirada por Dios. Voy a hacer aquí un breve paréntesis. No me quiero meter porque yo no soy un experto ni un docto en algunos temas y no voy a hablar por eso. Pero cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, está hablando de aquella palabra que da vida. Toda palabra, ¿sí? Toda aquella palabra que da vida. Por eso la escritura que tenemos, yo hablo por mí, estoy consciente de que no importa el versículo, el pasaje o el libro, es vida para nosotros, aun cuando habla de un juicio. Sí, recuerde lo que leímos anteriormente, ¿verdad? No lo cambies, no lo vas a cambiar, pero dice en Romanos 15:4, dice que la consolación de las escrituras para que tengamos esperanza. Entonces, toda la escritura, todo aquello que da vida es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Y qué venimos entendiendo de qué era la ley? Para enseñarnos el camino, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, cuando yo decía, son algunos casos, porque muchas veces sale el tema de los libros apócrifos. Fíjese que estaba apócrifo, significa de que el significado de apócrifo es de que no se tiene la certeza de que haya escrito por el autor que se le atribuye. Ese es el punto, el que se le llama. Y fíjese que también, nada menos, el día de ayer me tomé casi una hora y media escuchando a un, honestamente no me recuerdo de dónde es, pero fíjese que debe ser algún antropólogo con doctorados en escritura, en jeroglífico, en un montón de cosas. Pero fíjese que me llamó esto y esto se lo quiero compartir. Fíjese que esta gente que pasa años estudiando, encontraron un comentario de Habacuc. Porque el tema principal era un Pershing de Habacuc. Y entonces me llamó la atención porque hace unos meses, o el mes pasado, el antepasado, estuvimos hablando de Habacuc. Entonces me llamó la atención. Y fíjese, en aquel tiempo ya habían comentarios. Recuerde, el comentario no es el texto original. Pero allí entendí que hay dos tipos de comentarios para estos. El primero era cuando se comenta como en como una forma de historiador, como lo hizo Josefo. Y hay que tener mucho cuidado cuando usted alguna vez lee a Josefo, porque muchos en las iglesias toman a Josefo como que algo fuera verídico, y no es así. Era un historiador. Entonces, volviendo a lo de los comentarios, una cosa, dice que encontraron comentarios de cómo era en ese momento la situación social, económica, política y religiosa de un pueblo. Y el Pershing, que habla de habla de cómo se interpreta, cómo interpretaron a Habacuc en ese tiempo que se escribió. Es como que ahora hiciéramos un comentario de Habacuc a nuestro tiempo actual. ¿Y qué le quiero decir con esto? Que fíjese que dentro de eso encontraron que ese comentario fue escrito por dos personas. ¿Y cómo saben ellos que fue escrito por dos personas? Por, el tipo de escritura. Y se dieron cuenta que en la palabra, cuando mencionaba a Jehová o a Dios,
se nota que en la primera parte está escrito de una manera y después estuvo escrita de una segunda manera. Y entonces ellos decían, probablemente es porque no terminó el trabajo, porque murió, porque lo despidieron, porque se te peleó, por un montón de cosas. Ahora, ¿por qué viene todo esto? ¿Por qué viene todo esto? Ah, volvamos otra vez. ¿Qué es lo que yo quiero que debemos de entender? En el 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Entonces, si esto que conocemos nosotros nos da vida, es de entender. Entonces, esa es como la idea, que tengamos cuidado. Amén. Porque esto es lo importante. Yo no estoy, por favor, no estoy aquí defendiendo ni contradiciendo a los apócrifos. No, 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 no. No, no soy quien, no tengo. Pero, pero yo digo, aprovechemos 66 capítulos, libros, perdón. Y después, como mi padre me dijo, cuando te acabes los 66, seguí con los demás. Y los 66 no se acaban. Entonces dice, útil para enseñar, para redarguir. Ve, otra vez, la promulgación de la ley de Dios, otra vez para el hombre, ¿verdad? Avancemos, avancemos. Yo sé que me detuve aquí. Ah, y por último, Juan 6:63. Y aquí con esta quiero terminar. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Oiga, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué espíritu? Porque estábamos muertos y Él nos dio vida, nos dio espíritu. Y las palabras son vida, guianza, enseñanza, redarguir, instrucción, etcétera. Amén. Entonces, cuando habla de escritura, habla de que su palabra es vida, que la escritura es inspirada. La escritura inspirada por Dios trae vida al hombre. Sexta promulgación, escrita en el corazón. Ya solo nos falta dos. Hebreos 8:10. Oiga, la segunda fue escrita en la conciencia, pero esta es escrita en el corazón. Ya vamos a ver cuál es la diferencia. Dice, por lo cual ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y la traducción del lenguaje actual, que fue la que me gustó, dice, por eso, este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Les juro que así será. Entonces, a diferencia del pueblo de Israel, ahora la palabra de Dios está escrita en nuestros corazones. Entonces, ¿cuál es la diferencia de escrita en la conciencia y cuál es la diferencia de escrita en el corazón? La mente como conocimiento, pero el corazón como la voluntad. Usted puede tener el conocimiento, pero si no tiene la voluntad no lo va a hacer. ¿O no es así? Usted ahora tiene el conocimiento y también la tiene escrita en su corazón. La tenemos escrita en el corazón. Y verdad que aún así muchas veces nos cuesta cumplirla. Entonces ahora podemos obedecer a Él porque le hemos cedido el control de nuestras vidas. En la conciencia es una cosa, ahí está, ¿verdad? Todos sabemos que no debemos robar. Todos sabemos de que es malo fijarse en algo que no es nuestro. Entendemos. Pero ahora, cuando está escrita en nuestros corazones, es que hemos cedido nuestra voluntad a Dios. Hemos cedido nuestra voluntad. Y la última. La séptima promulgación es los cristianos como epístolas vivientes. Ah, el Señor fue la ley viviente.
Y si lo tenemos a Él, en nuestros corazones, ¿verdad que deberíamos de ser? También epístola. Fíjense que 2 Corintios 3, 2 y 3 dice, nuestras cartas sois vosotros. Las epístolas, ¿verdad? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Quiere decir que ya no es necesario ahora andar con las piedras, ¿verdad? Sino que usted y yo somos cartas vivientes, epístolas vivientes. Y el 3, siendo manifiesto, oiga, mire, y aquí ya terminamos, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Ah, ¿qué es usted y qué somos yo? ¿Y qué soy? Carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ah, esta es la séptima promulgación. ¿Con qué empezó? Con la naturaleza. ¿Y cuál es la séptima? ¿Cómo vamos? Usted y yo. Ahora usted y yo somos la ley de Jehová, como una promulgación. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ahora somos nosotros los que debemos demostrar su ley, visibles en nuestra vida a los demás. La ley de Cristo fue escrita en nuestros corazones y el amor de Cristo ha sido derramado en nosotros ampliamente. No fue escrita en tablas de piedra como la ley de Dios dada a Moisés, sino sobre las tablas de carne del corazón. Y ahí no está hablando de carnales. No nos infundamos. Pero ha sido en nuestro corazón. Quiere decir que ahora la podemos vivir. Usted y yo somos una epístola viviente, cartas viviente. Entonces, ¿por qué? Porque hemos tenido que humillar nuestra naturaleza para poder mostrar el poder regenerador del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, toda nuestra dependencia es del Señor. Así que todo lo que seamos y lo que logremos es de Él, para Él y por Él. Amén. Llegué a tiempo, estoy a tiempo. Pero espero hermanos, yo sé que es domingo, pero yo quería compartir hoy con ustedes esto. Las 7 promulgaciones de la ley. Y termino con esto. Nadie, hermano, increíble, ¿verdad? Ahí vemos que Dios es justo, pero nadie va a tener excusa. Ahora, usted y yo que lo hemos conocido a Él, usted y yo que hemos recibido su perdón, y usted y yo que somos una epístola viviente, ley viviente, reflejo de Él, nosotros sí tenemos una gran responsabilidad. Amén. Oramos para darle gracias al Señor, la verdad que nos dio el tiempo y para poder comprender. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana porque una vez más hemos podido aprender de tu palabra. Señor, eres bueno, eres fiel. Gracias, Padre, porque no hay nada que se pueda comparar a ti. Señor, te damos gracias porque en esta mañana hemos aprendido estas promulgaciones. Señor, tu ley está en todo lo que tú has creado. Que podamos ser epístolas vivientes. Que podamos ser un reflejo de tu amor. Padre, lleva con paz, lleva con bendición a cada uno de mis hermanos. Que en este día tu amor y tu misericordia, Señor, los guarde. Padre, te pedimos por la vida de nuestro hermano Leo, que restablezca su salud ahí donde esté. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a quedar hasta aquí. Por cuestión de tiempo ya no vamos a cantar. Vamos a quedar hasta aquí.
Yo espero que el Señor nos haya hablado esta mañana, ¿verdad? Y vayamos, y que seamos, mire, y el propósito de todo es que usted y yo seamos epístolas vivientes. Amén. Que el Señor les bendiga y también saludamos a los hermanos que nos han acompañado en la transmisión. Amén. Feliz día, hermanos.